Hola, ¿qué tal? Yo soy Richard Gall. Y yo soy María Jamaica. Y esto es Café Ficticio desde Buenaventura. Bienvenidos a este episodio que tenemos con Leonard Rentería. Leonard, bienvenido a Café Ficticio. Bueno, a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Entonces, vámonos directamente a hablar un poquito de quién es Leonard Rentería. Entonces, cuéntanos un poquito de la infancia de este chino, Leonard. ¿Dónde nació? ¿Nació aquí? ¿Nació en otro lugar? Bueno, yo nací en Buenaventura, en la zona urbana, en un barrio que se llama San Francisco de Asís, que bueno, es de los barrios donde hay mayor o ha habido siempre mayor situaciones de violencia. Mi mamá y mi papá pues son ambos de zona rural. Mi mamá del Nariño, mi papá de la zona rural de Buenaventura. Pues yo crecí en una familia con muchas carencias económicas, pero lo que sí debo reconocer es que en mi casa nunca faltó el amor, ¿no? El cariño, los principios y los valores. Nos tocó vivir muchas situaciones bastante complejas por ausencia de muchas cosas. San Francisco es un barrio que ha estado marcado mucho por el tema de la violencia, y en mi infancia pues yo siempre fui como una persona bastante intolerante, un tanto agresivo, Rebelde. hay veces rebelde y hasta un poquito violento en lo comunicativo, pero también en la forma de resolver las diferencias con otras personas. Y pues también me tocó ver en mi casa mucha violencia intrafamiliar, ¿no? Y yo creo que parte de eso me motivó mucho a no querer ser como eso que mi papá y veces representaba, ¿no? A pesar de eso yo dije, no quiero ser esto. Mi papá y mi mamá no viven en la fecha. Mi mamá murió de un derrame cerebral hace buen tiempo, y fue como algo que marcó mucho mi vida, porque uno se hace muchas expectativas con los papás, y más mi mamá pues toda la vida trabajó en casa de familia. Fue complejo, le tocó asumir la trombosis de mi papá, porque a mi papá le dio trombosis, y a mi mamá le tocó hacerse cargo del hogar, trabajando en varias casas de familia para ganarse 60,000 por lavar ropa, y le tocó asumir todo eso que implica ayudar a rehabilitar a una persona que sufre trombosis. En el caso de él pues tenía una parte del cuerpo paralizada, entonces eso significó como un trabajo extremadamente fuerte para mi mamá, ¿no? Y luego lamentablemente cuando uno se hace la expectativa de que podría ayudar a que la vida de los papás sean diferentes, pues vino lo de la muerte de mi mamá, que fue parte de una negligencia médica que marcó como mi vida, ¿no? Pero también creo que el marcar mi vida también me generó muchas reflexiones a lo largo del tiempo. Cuando a mi mamá le dio el derrame, que ya la habíamos trasladado en el taxi hacia el hospital, ocurrió una situación en la que mi mamá, el médico, me había anunciado que mi mamá le había dado una muerte cerebral y que lo más probable era que muriera el día siguiente. Esas fueron como las palabras que usó el médico. Y en ese momento todos estábamos pensando en que lo ideal era que queríamos que mi mamá viviera así fuera como un vegetal, ¿no? Y digo que eso, la muerte de mi mamá me marcó mucho, porque con el tiempo, reflexionándome como siempre lo hago, yo dije, no hay un pensamiento más egoísta que ese. Realmente, porque luego yo decía, listo, estábamos pensando en nosotros, ¿no? Claro. En que queríamos tener a un ser humano allí, con vida, sin importar las circunstancias, pero hoy digo, no tenía sentido que una persona estuviera sometida a estar en una condición que no le permitiría vivir. Hombre, vale, está bien que nosotros casi que no vivimos, sobrevivimos, porque vivir implica tener otras cosas en las que no hay que pensar, estamos sobreviviendo. Y ella bajo esa condición no estaría ni siquiera sobreviviendo, estaría acá más bien sometida a la supervivencia y sobrevivencia de alguien más, ¿no? Sí. Que decidiera si participar o no del escenario del cuidado, del escenario de lo que muchos llamarán la paciencia, porque para muchos tiene esa implicación. Y yo dije no tenía sentido, y más bien se fue a descansar, y hoy reflexiono con que lo mejor era que fuera a descansar. Y luego el episodio de papá también, porque digamos que el episodio de papá fue
un episodio bastante tormentoso que también me tocó demasiado. Porque cuando se enferman los familiares, tenemos una muy mala costumbre, y es que casi siempre quien asume el cuidado es la mujer. Estamos viendo que el cuidado en la familia, en el hogar de los niños, es como una responsabilidad que el sistema patriarcal le asigna a la mujer, ¿no? Y después, cuando cualquiera en la familia se enferma, el esposo o los hijos, esa responsabilidad se le asigna también a la mujer. Entonces, lo de mi mamá y lo de mi papá me generaron muchas reflexiones internas, porque cuando mi papá, después de la trombosis, mi mamá cuidó un tiempo, mi mamá muere y mi papá vuelve a otro episodio de su trombosis, y resulta que nada más y nada menos mi papá necesita el cuidado, y el cuidado lo asumió mi hermana casi en una totalidad, ¿no? ¿Mayor ella? Sí, ella es mayor que mi persona en algunos años, y ella como que lo asume, pero ese asumir está como que ligado al mismo sistema patriarcal, como que listo, Leonard trabaja y consigue las cosas de la casa y tal, el proveedor, pero ella cuida. Y llega un momento que mi hermana me dice, con todo el cariño del mundo, que se siente demasiado agotada, ¿no? Claro. Que necesita ayuda. Y yo empiezo a intentar ayudarla, ¿no? Y comprendo que no hay nada, no hay una tarea más difícil. No hay un trabajo más complejo que el de ser cuidador. Y el ser cuidador, sobre todo, cuando a quien cuidas no puede valerse por sí mismo, ¿no? Y entonces empieza el ejercicio de ponerme en la posición de ella, que implica limpiar a mi papá, quitarle el pañal, limpiarlo como un niño, bañarlo, que implicaba meterme a la ducha y bañarme literal con él, porque él no se podía sostener por sí mismo. Entonces era sostenerlo y limpiarlo, o sea, bañarlo. Y era más incómodo para él esa situación. Claro. Pero entendí que o sea, me reflexioné, me confronté mucho, y en mi confrontación creo que siempre tenemos que ser capaces de dar un poco más de nosotros, de asumir el rol del cuidado como un rol de familia, como un rol de seres humanos, y no completamente eso, porque mi papá se sentía muy incómodo, obvio. A mí me tocó en un momento cambiarle el pañal, ponerle el pañal, sentarlo en la silla, bañarme con él para poderlo bañar. Y eso tiene una implicación bastante compleja. Y creo que si todos los hijos tuviéramos la oportunidad de hacer ese cuidado con los papás cuando están en esa situación, asumiríamos otra forma de ver la vida. Creo que nada lo hace más humilde a uno, y nada lo humaniza más que ser capaz de ponerse en otra posición, en la posición del cuidador. Por eso yo siempre, cuando yo vivo aquí, hoy, los privilegios de la vida, la situación de seguridad, como sea, me tienen viviendo en este lugar, sobre la avenida. Pero cuando reviso mis privilegios, es cuando mayor creo que es mi compromiso con la sociedad en la que habito, ¿no? Hay gente que me decía en un momento, cuando cerrábamos la ciudad por falta de agua, que yo por qué cerrar la ciudad por falta de agua si en mi casa había agua y solo tenía que abrir el grifo. Y yo le decía a esas personas, lo que pasa es que mi situación de privilegio me pone en una condición de mayor responsabilidad, porque no es que si yo tengo eso, debo velar porque los demás también lo tengan. Entonces, como que a lo largo de mi vida creo que nada me ha humanizado más que la labor social por los demás, y porque yo siempre vuelvo al barrio. O sea, si alguien quiere mantenerse humano, tiene que volver al lugar donde nació, porque cuando vas al lugar donde nació encuentras la verdadera humildad, encuentras a la gente que con poco hace mucho, a la gente que se preocupa por el otro, a la gente que está pendiente que si se enfermó el vecino, yo puedo proveerle, que si necesita cuidado, yo lo cuido, que si en su casa no hay, yo le paso, que si hay un problema en el barrio, es un problema de todos, que si alguien fallece, todos salen con el plato, preparan el velorio, preparan la última noche. Si alguien quiere mantenerse humano, tiene que volver al barrio, y si alguien se siente más que nadie, tiene que ir al cementerio. Creo que es necesario, yo siempre creo en eso. Si quieres ser más humano, vuelve al barrio. Pero si te crees más que alguien por un puesto, por dinero, por una posición, ve al cementerio. Y allá te darás de cuenta que no eres nadie, porque finalmente allá vamos a llegar todos, ¿no? Entonces, como que en mi trasegar de la vida he pasado por muchos momentos. Mi familia fue desplazada. Matan a mi cuñado mientras preparamos un evento, una actividad que vamos a ir al Hijo al Parque en 2015. Lo sacan de la casa, él era parte de la organización de nosotros. En ese entonces
lo matan en la calle siguiente, nos sacan a nosotros del barrio, velamos a mi cuñado hoy, lo sepultamos al día siguiente y salimos de aquí a vivir en un hogar de paso a Cali con la ropa que teníamos puesta, ¿no? Entonces, vivir en un hogar de paso implicaba una nueva realidad, o sea, venir a una realidad, muere mamá bajo unas condiciones de negligencia, salimos por el desplazamiento y yo dije, no, yo a Buenaventura no vuelvo, tenía mucha rabia, pero veníamos acompañando un proceso de madres que les masacraron sus 12 hijos en el 2005 cuando es la masacre de Punta del Este, y las mamás nos dicen, nos van a dejar solas, y como que toca, listo, los que asesinan están en la calle, no han pagado cárcel nunca, está ese miedo constante de lo que pueda pasar, mi familia no quiere perder a un miembro más, y empiezo yo a venir con el escolta que me asignó la UNP, en ese entonces, la Unidad Nacional de Protección. Veníamos en la madrugada, nos íbamos en la tarde para ayudar a organizar. Veníamos en la madrugada, nos íbamos en la tarde. Y eso empezó, yo después dije, no, vuelvo a Buenaventura. En 2016 pasa el acontecimiento con el expresidente Álvaro Uribe, donde yo pues presento en el plebiscito por el no, le digo que primero los hijos de los ricos no van a la guerra y segundo les digo que ellos vienen acá a pretender que nosotros que hemos vivido la violencia nos pongamos de acuerdo con el no, solo porque ellos en sus vivencias personales quieren someternos a eso y eso me trajo muchas implicaciones, amenazas, persecuciones, señalamientos de gente del Centro Democrático que decía que yo era auxiliar de la guerrilla, que yo era esto y lo otro. A Dios gracias, pues los medios de comunicación me conocen desde niño y ayudaron a desmentir todo eso, a decir que todo eso era totalmente falso porque conocían mi recorrido, porque sabían que yo era un hombre preocupado por la sociedad de Buenaventura y trabajaba por la paz. Y eso fue otro momento en que ya mi familia se viene de Cali porque esas situaciones ponen en riesgo la vida de mi familia, una situación constante de amenaza. Viene mi familia, mi papá y todo. Mi papá fallece ya para 2018 y nosotros empezamos a ahondar en un compromiso social por esta sociedad bonaerense. Entonces es como un recorrido. Leonard, y según entiendo entonces, o pues ahorita me corriges, este clic que se genera en el comportamiento cotidiano que tenía Leonard, que dice que cuando eras niño era rebelde, era grosero, tenía algo de violencia, pues al final por el contexto en el que uno se desarrolla y por supervivencia, quizás también este niño debe ser así fuerte y violento y también de pronto responder agresivo. La situación con los papás de la enfermedad es la que le genera como este switch de decir, debo preocuparme por el otro, debo empezar a trabajar por el otro. ¿O qué sucede en específico para que empiece Leonard a sentir esta necesidad del activismo y de decir, necesito ayudar a esta comunidad, necesito ser la voz de estos que no tienen voz? ¿Qué es lo que le genera el switch? Mira que creo que un ser humano rebelde, agresivo, violento y que crece en contextos difíciles necesita de espacios, ¿no? Y yo tenía un amigo que, bueno, a mí me gustaba hay veces dibujar, hay veces diseñaba ropa, yo tenía varios cuadernos, ¿no? A pesar de todo eso, a mí nunca me fue mal en el colegio, siempre ocupé los primeros lugares, yo me gradué con la medalla de excelencia académica, o sea, yo tenía claro que el colegio no iba a hacer amigos, yo siempre decía eso, yo no vengo al colegio a hacer amigos, yo vengo a estudiar, pero esa visión la tenía porque la realidad en la que yo vivía de pobreza, el sacrificio que hacía mi mamá lavando en tantas casas de familia ganando de 60,000 pesos, a mí me decía, o sea, yo no puedo ir al colegio a perder el tiempo, aunque sí era violento y agresivo, en mi mentalidad estaba ir a estudiar. Yo decía, no, yo no necesito amigos en el colegio, yo vengo a estudiar. Pero esa agresividad, un amigo me dice un día, yo tenía cuadernos para hacer programas de televisión que me inventaba, tenía cuadernos para diseñar ropa, tenía cuadernos para escribir música, entonces me la pasaba siempre haciendo esas cosas, ¿no? Y un amigo me llevó a un grupo de danza y le dijo a la señora que vea que él hace un poco de cosas, que le mostró, y entonces yo como que, no quería estar allá, y yo entro a ese grupo de danza. Y ese grupo de danza lo dirigía una organización que se llama la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, donde fue en algún momento el que fuera alto comisionado de paz antes del actual. Sí. Y yo entré ahí, empecé a bailar danzas, pero la misionalidad era que la danza era el enganche. Porque luego había una agrupación de jóvenes en la que le enseñaban a uno derechos humanos, un poco de cosas. Entonces el enganche fue bailar danza. Empecé a bailar danza. Empecé a estar en esos espacios, me empezaron a dar roles protagónicos y como que entendiendo mi condición, sale un viaje a Italia. Y aunque yo era como reciente, me dicen, tú eres la persona que hemos seleccionado para que vaya por Buenaventura. Entonces como que super. Eso me dio otra posición
y empezaron a mandarme a varias ciudades de Colombia, qué talleres de comunicación, qué talleres de derechos humanos, qué talleres de un poco de cosas. Entonces cuando yo iba a esos lugares y yo tenía 13, pero yo veía gente de 9 años, 10 años, con un empoderamiento y una forma de hablar impresionante. Yo decía, ¿y qué? Y yo aquí mudo, yo no digo nada. Entonces yo me preocupé, yo dije, no, si ellos pueden, yo tengo que empezar a ilustrarme, porque yo tengo que empezar a ser así, yo tengo que empezar también a opinar con esa elocuencia que yo veía, porque yo no me he callado. Sí, soy de Buenaventura, era como lo máximo que decía. Y empecé a empoderarme, a aprender cosas, y ya toda esa agresividad que tenía para lo negativo la empecé a utilizar más para la danza, para otras cosas, y creo que eso se encauzó, y ese encauzamiento hizo que después un amigo creara una fundación y me llevara para esa fundación, empezáramos a trabajar con jóvenes y por jóvenes, y hoy pues nosotros tenemos nuestro propio proceso que nació hace 2 años y medio, después de venir en varios procesos ajenos, y siempre he trabajado como en la parte del arte. Tuve la oportunidad de estar en un programa de radio, después de estar en cosas de televisión, en lo local, y moverme como en todo este mundo del arte, de hacer freestyle también, porque me gustaba mucho el rap. Entonces yo dije, no, hay que meterle todo eso, y entonces empezaba yo a meterle rima y empezaba improvisando lentamente todos los días en Café Ficticio. Está Leonard Rentería, ahora le improviso y esto me están filmando con el beat, aquí estoy yo, ahora estoy actuando, esto es Buenaventura, ella lo está mirando, aquí que está con el mambe, él lo está disfrutando y sigue improvisando, porque esto todos los días. Vuelvo y me presento, yo soy Leonard Rentería, esta es la paz que se vive de la cultura, este es un talento puro de Buenaventura, este vaso es mío, yo me lo voy a quedar. Para que vean que esto se viene. Entonces me gustaba mucho hacer improvisación, hacer rap, y el arte como que me ha movido siempre. Entonces yo dije, no, mi camino no es la violencia, mi camino realmente es el arte, y el arte va a ser la herramienta que voy a empezar a utilizar para ayudar a transformar el territorio. Qué lindo eso que dices, porque es como recordar y reforzar esta idea de la importancia del impacto que tiene la cultura en los jóvenes, de llevarles cultura y de llevarles otros procesos que generen paz. Porque aunque tu objetivo era meterte al grupo de danzas para luego empezar otros procesos, al final este fue la puerta para que llegaras a ello y te dejar un poco atrás esa violencia, ese contexto del que venías, y que ahora tú estás replicando eso, creando espacios como este, para que otros jóvenes y para que otras personas de la comunidad puedan entrar a estos procesos también y conocer que hay otras formas, que ese contexto en el que viven no es la vida y ya no solo se queda ahí, sino que hay un mundo gigante afuera que pueden explorar y en el que pueden aprender, y en el que pueden ver otras formas de existir. Sí, yo creo que eso ha sido lo valioso, y que siempre, finalmente, la vida, Dios, los orichas, el egua me ha abierto los caminos mucho para poder ir llegando a lugares donde yo nunca pensé llegar, y cada sueño que tenía de niño, o sea, de una forma impresionante se ha ido logrando porque Dios me ha puesto a ello, ¿no? Entonces yo decía, me gustaba mucho presentar, y en algún momento terminé presentando algo por allá, terminé en la radio, o sea, como que proyecté los sueños, y cuando uno proyecta los sueños y los trabaja, como que finalmente, a mí me gustó siempre ver actuar, pero pues nunca me imaginé que terminaría actuando, y este año han sido como tres como pelis diferentes en las que he estado, y eso creo que se convierte también en una referencia, porque una cosa es hablarle al muchacho, y otra cosa es que el muchacho vea que tú vas llegando a los lugares, claro, porque eso abre camino, y el muchacho dice, no me están diciendo que transforme mi vida a partir de un ejercicio meramente discursivo, sino que quien me lo dice está transitando por esos lugares. Y también tengo que darle las gracias a algo. Yo en un momento muy cargado, yo creo que estaba muy cargado, en un momento de mi vida en el que sentía había como rabias, habían tanta cosa, y yo dije, no, yo tengo que estudiar algo que me ayude a encontrarme, ¿no? Que me ayude a encontrar a ese Leonard, a sanar. Entonces yo decía, no, yo necesito sanar porque yo tengo muchas cosas que están incrustadas en mi corazón, en mi alma, y me fui a buscar carreras y terminé encontrándome con psicología. Y resulta que yo me matriculé. Cuando me matriculé fue eso lo más cómico del mundo,
porque yo fui a buscar carreras, pero no tenía cómo pagar. Ah, Y además aquí la universidad pública no tiene psicología, evidentemente. Ah. Entonces Antonio Nariño la tenía y la rectora me dijo, no, pues hay plazo para matricularse, hay que pagar 100.000. ¿100 qué? Yo 100.000, marica. ¿100.000 de dónde? Y empecé a moverme, yo dije, no voy a inscribirme. Conseguí los 100.000, me lo dio una organización, me matriculé, me pagué la inscripción y ahora venía el desafío, el pago de la matrícula. ¿Eso era en Cali? No, aquí en Buenaventura. Aquí en Buenaventura, en una privada. Sí, entonces yo ok. dije, puchica, y ahora como 2 millones y pico, casi 3. Yo dije, ¿y cómo pago eso? Claro. No, ya estoy matriculado, ¿qué va? Sí, yo dije, no, ya matriculado. Y yo empecé a trabajar en un proyecto, se llamaba Pacífico Joven, que tenía 2 componentes, el empresarial y el componente de empleabilidad. Y yo estaba en el empresarial porque queríamos montar una empresa que se iba a llamar La Revolución de la Publicidad. Y en un evento que iban para mi barrio, el director de la organización me dice, yo no sé si funcione, pero diga ahí pues que usted tiene lo de la matrícula de la universidad, a ver si esta gente de pronto se conmueve. Entonces listo, yo dije, no, está bien, pero o sea, yo estoy ahí pensando cómo voy a pagar la universidad porque esto lo dije. Y ellos como que, ay, listo, analicémoslo. Y se generó una gran reflexión y el proyecto reflexionó que además de empleabilidad de empresa, había que tener un componente de educación, porque había gente que quería ir a la universidad. Claro. Y entonces ellos decidieron darme una beca para estudiar. Qué Y lindo. empezaron a cubrir la universidad. O sea, el hecho es que yo le digo a la gente, cuando se sueña uno no puede estar acostado, uno tiene que estar en movimiento. O sea, las puertas todas se abren cuando Sí. para el soñador no hay puertas cerradas. O sea, cuando usted empieza a soñar, ya están las puertas abiertas. Pero si usted se queda sentado, Total. no puede Se entrar. vale soñar todo lo que uno quiera, pero hay que moverse, ¿no? Porque Exacto. tampoco cae así como... todo Claro, la gente quiere, yo siempre digo a la gente, usted no puede pretender ser gerente de una empresa si uno no monta su empresa o si dos no se forma para Claro. estar en una, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso, y he ido avanzando. La psicología, cuando yo empecé, yo no pensé, nunca he pensado, no, es que yo voy a hacerme psicólogo porque yo voy a tratar a gente, no, yo fui a la psicología porque yo tenía cosas que sanar, necesitaba herramientas para poder aprender a vivir, a gerenciar mis emociones, a hacer cosas. Fue por mí, para Claro. mí, no fue como que, ay, listo, yo voy a ser psicólogo porque voy a dedicarme, no, yo dije, no, yo tengo cosas por sanar. Yo necesito sanar porque si yo no sano no voy a poder hacer ningún ejercicio que yo haga en la sociedad va a ser bueno porque va a estar cargado de odio. Claro. Entonces una persona que se enfrenta al desafío de ser líder social no puede ser sesgado, tiene que entender cuándo puede haber confrontación, cuándo no, cuándo es mejor que aunque uno tenga al diferente al frente, cuándo es mejor comunicarse con él desde el amor y cuándo realmente tiene sentido la confrontación. Ujú. Si yo no entiendo la psicología, no comprendo eso. Seguramente habría momentos en los que yo pueda tener al frente a Álvaro Uribe y me preguntaré cuál debería ser la mejor manera de abordar una conversación. Y uno podría pensar que la mejor manera para algunos podría ser la confrontación y el reclamo. Para otros podría ser el tema de hacerlo desde el amor. Para otros podría ser el tema de tratar de entender al otro, empatizar. Pero entonces yo creo que la psicología me ha permitido a mí también entender cuándo generar qué tipo de cosas, cómo decirlas sobre todo, ¿no? El cómo decirlo. Yo soy muy agresivo en la forma, pero yo soy muy cuidadoso con el otro. Yo me cuido mucho de no ser quien hiera, me cuido mucho de no ser grosero con el otro. Y yo siempre he dicho mis verdades, lo dije en Blue Radio, lo he dicho de muchas formas, pero siempre he conservado ese tema de ser cuidadoso con el otro, ¿no? Claro. Obvio, yo hablo duro. Yo cuando tengo que decir mis opiniones las digo con dureza y la gente creerá que estoy peleando. No, esa es mi forma. Esa es mi forma. Claro, y yo argumento, yo no voy a pelear sin argumento. Yo donde no tengo argumento no peleo y también siempre he tenido claro algo y es que mi principal propósito en la vida no es el dinero ni lo material, ¿no? Entonces eso también me ha ayudado mucho porque siento que para uno sostener un proceso que sea coherente y consecuente necesita tener claro qué quiere, ¿no? Porque por lo menos, obvio, personas como yo reciben propuestas de todas partes. Personas como yo reciben cascaritas de todo el mundo. Pero personas como yo
tienen claro cuál es el propósito. Y pues también como tengo claro mi propósito, yo no voy a arriesgar mi proceso, que es un proceso de vida, ¿no? Porque el proceso no empezó hoy, empezó hace mucho tiempo. Claro. Entonces yo digo, yo construí un proceso que se ha hecho a base de respeto. No voy a tirarme mi proceso porque alguien mañana me diga que hay 100 millones, ¿no? Mi propósito final en la vida es ayudar a transformar cosas. Entonces, como que todo eso ha sido valioso y por ello con mi liderazgo yo digo, por ejemplo, que siempre lo utilizo como ejemplo. Yo hice campaña, estuve en semáforo, me moví por el presidente actual, pero yo tengo una mayor responsabilidad con la gente. Claro. Mi responsabilidad primordial no es con gobiernos, Sí, total. porque yo no me debo a gobierno. Me hago entender. Entonces yo reclamo con la vehemencia a Petro que a cualquiera, ¿no? Y Total. no tengo nada que ver porque yo no tengo... Primero, yo no soy de comité de aplauso. Yo soy malísimo para aplaudir en comités y que es la hora de aplaudir. No, yo no Pero sirvo en para café eso. sí, por favor. Bueno, aquí sí. Entonces, digamos, como yo no sirvo para hacer comité de aplausos, yo estoy con la razón. A mí me moviliza la gente. Entonces, como me moviliza la gente, mi agenda no cambia dependiendo quién gobierna. Mi agenda Claro. sigue siendo la misma, gobierne quien gobierne. Viene de atrás, Claro. totalmente, no tiene nada que ver, exacto. Entonces, como que eso también ha sido una cuestión. Y agradezco a Dios porque el artista es un ser humano diferente al ser humano del común. Ajá. Le guste a la gente o no. Porque el artista, disculpen que lo diga, va a sonar algo feo, pero el artista es un ser humano integral. Y si el artista lo complementa con la psicología, Total. si el artista lo complementa con otras cosas, con ciencias humanas y sociales, ese artista tiene una potencia mayor. Digamos que mi vida es como rara y por eso le agradezco, porque yo no ando en una competencia con nadie, ni ando esperando que hay fulanito se graduó en tal tiempo, fulanito consiguió a tal edad tal cosa, pues fulanito es fulanito y suerte con fulanito. Yo Sí. no ando midiendo mis avances y mi vida a razón de lo que el otro logra, porque yo tengo mi propio ideal de logros. Claro. Y quiero llegar a mis propios caminos, los demás que hagan lo que quieran. Entonces hay gente que me dice, pero ¿cuándo vas a lograr esto? Y yo digo, no, yo estoy transitando lo mío y yo primero, yo le hice a la inversa. Hay gente que se forma académicamente y después trata de formarse humanamente, ¿no? Ajá. Yo no, yo me formé socialmente, me formé en la base, en el contexto, me formé lo que pude humanamente, lo más que podía humanamente, para poder ir a la academia. Entonces, como me formé humanamente, pues la academia no me vino a transformar. Yo vine con los elementos humanos a transformar lo que la academia me entregaba, porque evidentemente no esos elementos que me entrega la academia no dicen que yo tengo que ir, entonces me gradué y voy a salir porque lo dijo, claramente lo dijo, lo decía Freud, lo decía yo no sé quién. No son elementos académicos que yo desde lo humano y desde mi propio contexto lo aterrizo. Claro. O sea, no es que Freud decía y yo vengo como decía el autor y entonces no, el autor Sí. puso unos elementos. Ajá. Que yo tomo esos elementos si los requiero, pero los aterrizo en mi contexto. No es que el autor me va a venir a quitar mi contexto y a ponerlo a él como el centro. El centro no es el autor. El centro es el contexto en el que yo voy a desarrollar mi profesión. Entonces, por lo tanto, pues yo he sido como muy listo, la academia, yo voy, me formo, pero entonces yo voy y hago mi proceso. Entonces yo estoy transitando en este último semestre, que en ese tránsito de hacer mi tesis, pero en un tránsito de irlo poniendo así, porque pues mi tesis, la gente dirá, pero ¿qué tiene que ver la tesis con lo que él hace? Pues a mí me gusta mucho la psicología jurídica, y la gente dice, pero ¿por qué no la comunitaria? Es que tú eres un ser social, ¿y qué hace un ser social en la psicología jurídica? Pues hombre, el ser humano tiene que formarse integralmente, Total. y pues si yo les digo, mi tesis se llama, y es que la gente no lo cree, factores psicosociales que intervienen en la evolución de la conducta criminal de un joven afrodescendiente de Buenaventura. Entonces yo estoy estudiando la conducta criminal porque pues yo trabajo con niñez y con juventud. La niñez está siendo condicionada por la violencia y lo dicen los expertos. Cuando se viven las experiencias adversas de la infancia, la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades, los niños y adolescentes que viven eso tienen mayores probabilidades de que cuando se conviertan en jóvenes sean seres violentos, ¿no? Entonces, hoy todo el mundo pues castiga la cuestión de la pena, que bien se ve también en el código penal que vemos en psicología jurídica, pero entonces yo después digo, listo, yo necesito estudiar la conducta criminal para entender qué factores psicosociales están interviniendo
en que evolucione la conducta criminal en un joven que está en un territorio X. ¿Por qué un joven en el territorio X opta o termina siendo un actor armado ilegal? Necesito comprenderlo. Son factores familiares, son factores sociales, son factores relacionales, son factores educativos, es la estructura, es la pobreza. ¿Qué es? Entonces yo necesito entender eso, porque como yo trabajo con niños y quiero romper el condicionamiento que la violencia hace sobre su conducta para transformar su lógica, como trabajo con jóvenes desde el arte y quiero que ellos también avancen hacia otro lado, necesito comprender qué es lo que hace que evolucione la conducta criminal, ¿no? Y también porque también necesito proponerle al Estado, hombre, está bien el castigo y la pena, pero si eso es meta preso, y yo no entiendo qué está haciendo que haya nuevos criminales, pues no va a pasar nada, me voy a dedicar toda la vida a meter presa gente. Exacto. Necesito es transformar. Si es la sociedad, ¿qué elementos de la sociedad están generando esa conducta criminal? La falta de oportunidades. Avancemos hacia políticas públicas que generen oportunidades. Sí, claro, es que en lo que se requiere en general intervención es en la prevención. Exacto. Porque si no hay prevención, pues como dice Leonard, de nada vale estar metiendo presa gente porque ya es criminal por X o por Y contexto si no hay prevención desde crear espacios como este o como tantos espacios que muchas otras personas como tú, que te quiero agradecer de verdad por haber abierto tu corazón, por haber abierto tu espacio, este lugar tan lindo para contarnos tanto y para darnos tremenda cátedra que me dio vuelta para arriba y para abajo y queda uno aquí como pasmado, pero de verdad, qué lindo y deseo de todo corazón que la vida te siga permitiendo crear más espacios, más proyectos, más oportunidades, te permita lograr y cumplir todo lo que tengas en el tiempo que sea, que requiera, como decías, no es necesario compararse porque uno consiguió a tal momento tal cosa y otro a otra, cada quien va a su tiempo, pero siento que lo que has logrado hasta el momento y todo lo que has aportado ha sido de gran importancia y gran impacto para la comunidad del Pacífico, para el país. Gracias por eso. No sé si nos podrías de pronto de manera muy breve resumir de qué trata este espacio en el que estamos actualmente, cuándo nació y una invitación más que todo a este espacio y de qué trata. Y también qué proyectos están gestionando en este momento en este espacio. Bueno, digamos que la organización se llama Corporación Elegua Comunicación, Acción y Producción. Se llama la organización. La organización nació legalmente en Cámara de Comercio. Tenemos 2 años, 4 meses de existir. Nosotros trabajamos en 2 líneas. Una que es la línea de desarrollo sociocultural y ahí tenemos 2 programas. Uno que se llama Externado por la Paz, la Niñez y la Familia, que atiende 70 niños de 4 barrios súper problemáticos donde hay problemas de uso, vinculación, reclutamiento, ¿no? Y problemas de educación. Entonces con los niños en el programa lo que hacemos es trabajar todo el tema del componente psicosocial precisamente orientado a atender y brindar herramientas frente al tema de romper el condicionamiento que hace la violencia. El tema de nivelación académica, que lo hacen las docentes para poder reforzar académicamente a los niños que tienen vacíos por todas las realidades que viven y necesitamos potenciarlos para que sean pues niños que se enamoren de la educación y transformen su vida. Hay un componente de ocupación de tiempo libre que se hace de las tutorías de arte, entonces los chicos tienen acceso a deportes, tienen acceso a danzas, tienen acceso a modelaje y acceso a temas de comunicación. Los niños tienen el componente de alimentación, que es crucial también un poco para allí. Y ese programa tiene vinculado laboralmente a 15 personas. Vamos de febrero a noviembre. Todo el ciclo escolar trabajamos año a año y el programa ya lleva sus 2 años. Bueno, 3 porque el primer año no lo ejecutamos nosotros directamente, sino otra entidad que lo hizo porque no estábamos legalmente constituidos. Y hay un segundo programa que se llama Narrativas Artísticas y Culturales. Y allí trabajamos con semilleros artísticos. Entonces hay un semillero que trabaja todo el tema de las narrativas audiovisuales y lo trabajamos con 2 barrios de Buenaventura. Ellos pasan por una cuestión que se llama proyecto de vida, orientación vocacional, definen qué quieren, luego pasan por el tema empresarial y digamos que ahora estamos casi cerrando con ellos y ellos ya montaron el año pasado con los recursos que se les dio, montó una empresa los jóvenes de Miramar que se sostiene, los jóvenes de San Francisco montaron una empresa de comidas rápidas y los otros jóvenes potenciaron una empresa de moda que tienen. Y entonces lo que hace el proyecto es brindar esos recursos económicos para que ellos emprendan como colectivos y ya estamos en el año 3 en el que nosotros decimos, nosotros acompañamos, empoderamos y nos marchamos para que ellos puedan hacer su vida e irnos nosotros a otros territorios a hacer el mismo ciclo formativo. Y hay un semillero de artistas que ensaya rap en este lugar.
lunes, miércoles, viernes. Hay un semillero de danzas que no es propiamente nuestro, pero le damos el espacio a organizaciones de danzas y eso ocurre aquí, esas cosas ocurren aquí de lunes a jueves. Okay. Los viernes nosotros lo que hacemos es tener como todo un ejercicio de abrir al público. Entonces los viernes hay cine en la noche, algo de rumbita, los sábados hay rumba, los domingos hay rumba, y eso hace parte del componente de la otra línea que es de desarrollo económico sostenible, porque nosotros decimos listo, ¿y cómo sostenemos esto? Y no queremos vivir toda la vida de la cooperación, queremos ser sostenibles. Entonces tenemos esta empresa que lo que hace es vender por una parte la bebida, la marca de biche que tenemos una marca de biche que se llama Biche Legua, y además de eso, pues nosotros vendemos otras cosas, cerveza, gastronomía del Pacífico. Eso nos genera unos recursos, un par de empleos aquí, y tenemos otra empresa que se llama Servicios Legua, que ahí hacemos servicios logísticos, audiovisuales y de alimentación. Entonces la gente nos contrata para, no necesito tantos refrigerios como un sistema catering, entonces la gente necesita refrigerios y nosotros le ofrecemos refrigerios a la gente, empresas que nos contratan, el Estado, allá se prepara comida. Necesitan servicios audiovisuales, no hay que hacer un cubrimiento, hay que hacer fotografías, va uno de los chicos y lo hace. Y si también necesitan logísticos, también tenemos logísticos. Entonces, y empleamos a los muchachos de los barrios que están metidos en los procesos que nosotros lideramos. Entonces, digamos que la organización hace eso. Aquí trajeron la muestra. Y esta es la marca de biche de nosotros y nosotras. Y es como aquí hay como todo un legado de transmisión de un saber, que es el saber asociado a la bebida tradicional, que tiene, por supuesto, el componente curativo, que tiene el componente de quitar el frío para la mujer que después de embarazo, pero también para ayudar a la fertilidad, entre otros elementos. Hay cosas que se dicen en el tema de la tradición y hay otras cosas que se reservan por el tema de la identidad y todas esas cosas, pero digamos que esta es nuestra marca de biche. Y acá arriba funciona como toda la parte de Legua Palenque Cultural. En el piso 3 funciona nuestra oficina administrativa y al frente pues funciona la oficina de intervención social, que es donde atendemos a los niños, a los jóvenes, y digamos que eso es como parte de lo que estamos haciendo. Mejor dicho, aplausísimos a este proyecto. De verdad, felicidades. De verdad les deseo el mejor de los éxitos, si es la palabra, no sé qué otra palabra usar, pero que esto prospere, que siga creciendo y que sigan impactando a mucha más gente. Y antes de terminar este episodio, Leonard, lo que siempre hacemos en Café Ficticio, ¿qué le dirías al Leonard niño? Este Leonard que ya está hoy aquí con nosotros sentado, que ha tenido todo este recorrido, ¿qué le diría a ese niño? Bueno, le diría que por más difícil que fue el camino, se va llegando a la orilla, ¿no? Que valió la pena cada sueño, cada noche, valió la pena renunciar a cosas que seguramente me hubiesen hecho otra persona, y que aunque los sueños que siempre tuvimos con mamá no se consolidaron, estamos aquí tratando de consolidar sueños para que otras personas también lo tengan. Y como diría Oprah, el mejor legado es que podemos dejar es lo que hayamos logrado o la gente que hayamos influenciado para bien y que han logrado transformar su vida. Entonces estamos como en ese legado de aportar a transformar. O sea, no es el legado ser el multimillonario, sino saber que cada día la vida lo puedo vivir como quiero, ¿no? Y ser yo finalmente. Entonces ese niño soñó muchas de estas cosas que hoy se están dando. Soñó la actuación y hoy hemos logrado participar de 3 pelis que van a ser interesantes cuando salgan. Soñamos el tema de las comunicaciones y ha sido posible. Soñamos tener empresas también y lo estamos logrando. Entonces creo que valió la pena soñar, pero no desde la cama, sino desde la realidad, desde la acción. Haciendo. Muchísimas gracias. Esto fue otro episodio de Café Ficticio. No, que yo iba a decir que yo resalto esa convicción al accionar, ¿no? Esa convicción que tienes de decir, listo, hay que movernos, hay que hacer algo. Y la verdad, o sea, muchas gracias por abrirnos también este espacio y pues por compartir también todo este saber, y también lo mismo
te deseo muchos más sueños realizados y sé que va a ser así por esa convicción que tienes. ¡Eso! Gracias, Café Ficticio. Con Piche. Si te gustó este capítulo, suscríbete, dale like y comparte. Recuerda que en Café Ficticio todos tenemos una historia que contar. Gracias. Sí. Publicidad. Al bicho de García.